Cuando la pequeña Rosa llegó a Timber Creek en 1871, todos veían una niña muda y perturbada. Pero 50 años después, la verdad sobre su impacto resultó más inspiradora de lo que nadie hubiera imaginado. Elena Martínez, una historiadora local de 35 años, estaba organizando documentos en el viejo archivo municipal de Timber Creek, Arizona, aquel caluroso día de junio de 1921. El polvo flotaba en los rayos de sol que se filtraban por las ventanas sucias. Había aceptado la tarea de catalogar los registros históricos del pueblo para la celebración del centenario. Fue entonces cuando un sobre amarillento cayó de un viejo libro de actas judiciales. Al principio, Elena pensó que era simplemente otro documento legal olvidado. Pero al examinarlo más de cerca, Elena descubrió que contenía un diario personal y una fotografía sepia de una niña pequeña junto a un hombre con estrella de sheriff. En la parte trasera de la fotografía, con letra temblorosa, alguien había escrito, Rosa y Sheriff Thomas Miller, 1872. Lo que había encontrado había sido preservado durante 50 años exactos. Las páginas estaban frágiles pero legibles, el cuero de la cubierta gastado por el tiempo. Lo más conmovedor era la primera página del diario donde, con letra infantil, alguien había escrito, la voz de Rosa. Este descubrimiento revelaría una historia de 50 años que demostraba cómo los olvidados pueden construir los legados más hermosos. Timber Creek en 1871 era apenas un conjunto de edificios de madera organizados alrededor de una calle principal polvorienta. Los veranos abrasadores y los inviernos crueles forjaban personas tan duras como el paisaje. Cada familia luchaba por sobrevivir, extrayendo vida de la tierra seca, dependiendo unos de otros mientras enfrentaban la dureza de la frontera. Las diligencias llegaban solo 2 veces por semana, trayendo suministros, correo y ocasionalmente, nuevas personas buscando un comienzo. La pequeña Rosa García llegó en una de esas diligencias un martes de agosto. Tenía 8 años, el cabello negro recogido en 2 trenzas desiguales, y un vestido raído que le quedaba grande. Sus grandes ojos oscuros, vacíos de expresión, miraban sin ver realmente. Sus padres habían sido asesinados 3 meses antes en un ataque a su pequeña granja en las afueras de Tucson. Rosa había estado escondida en el armario, presenciando todo. Desde entonces, no había pronunciado una sola palabra. La señora Wilson, representante del orfanato territorial, sostenía firmemente la mano de la niña mientras bajaban de la diligencia. La mujer estaba visiblemente cansada después de llevar a la niña a 3 familias diferentes en otros pueblos. Cada una había devuelto a Rosa después de algunos días, alegando que la niña estaba perturbada, que sus miradas vacías y su mutismo eran inquietantes, que no podían lidiar con una niña que se despertaba gritando cada noche pero que no hablaba durante el día. La señora Wilson se dirigió directamente a la oficina del sheriff con Rosa. Era su última esperanza antes de llevar a la niña al asilo estatal, un lugar del que pocos niños salían y donde muchos eran olvidados. Al entrar a la oficina, explicó la situación al sheriff Thomas Miller, un hombre de 40 años con el rostro curtido por el sol y ojos amables bajo un ceño perpetuamente fruncido. Thomas Miller había sido sheriff de Timber Creek durante 12 años. Su esposa Sarah había fallecido de fiebre 3 años atrás, dejándolo solo en la pequeña casa a las afueras del pueblo. Era respetado pero distante, cumpliendo con su deber mientras mantenía a todos a una prudente distancia emocional. La gente del pueblo decía que el sheriff había muerto por dentro el mismo día que Sarah. La señora Wilson explicó que el juez Peterson, el hombre más respetado de Timber Creek, había sugerido traer a Rosa aquí como último recurso. El juez conocía a 2 familias que podrían estar interesadas en adoptar. Miller escuchó en silencio, observando a la niña que se mantenía completamente inmóvil, con la mirada fija en el suelo. Cuando la señora Wilson terminó, él simplemente asintió y prometió que hablaría con las familias esa misma tarde. Pero cuando la señora Wilson regresó al anochecer, traía malas noticias. Ninguna familia estaba dispuesta a recibir a la niña.
Habían escuchado rumores sobre la niña perturbada que no hablaba y nadie quería cargar con semejante responsabilidad. La alternativa era clara y devastadora: el asilo estatal, donde Rosa probablemente crecería sin educación ni afecto, solo otra alma rota descartada por la sociedad. Fue entonces cuando el sheriff Miller, mirando los ojos vacíos de la niña, tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Les dijo a la señora Wilson que él se haría cargo de Rosa, temporalmente, hasta que encontraran una solución mejor. No fue compasión lo que lo motivó, se dijo a sí mismo, sino simple deber. Pero mientras firmaba los papeles provisionales, algo en su corazón marchito se agitó por primera vez en 3 años. La casa del sheriff Miller quedaba a 10 minutos del pueblo, una estructura modesta pero sólida con un pequeño huerto y un par de gallinas. Esa primera noche, Miller improvisó una cama para Rosa en la pequeña habitación que una vez había sido su estudio. La niña se acostó sin protestar, sin llorar, simplemente obedeciendo con esa mirada vacía que inquietaba al sheriff. A la mañana siguiente, Miller despertó sobresaltado por un grito. Corrió a la habitación de Rosa para encontrarla sentada en la cama, temblando y sudando. Las pesadillas, comprendió. Torpemente, se sentó en el borde de la cama y le ofreció un vaso de agua. La niña lo tomó y bebió en silencio. Miller no sabía qué decir, así que simplemente se quedó allí hasta que la respiración de Rosa se normalizó. Luego le dijo que el desayuno estaría listo pronto, y que tenía que ir al pueblo a trabajar, pero que la vecina, la señora González, vendría a cuidarla. Las primeras semanas establecieron una rutina incómoda. Miller preparaba desayunos simples antes de ir al trabajo. La señora González, una viuda mexicana que vivía en la granja vecina, cuidaba a Rosa durante el día. Al principio, la niña simplemente se sentaba en el porche, observando el horizonte durante horas. No jugaba, no sonreía, apenas comía. La señora González le hablaba en español, intentando despertar alguna respuesta, pero Rosa permanecía en su mundo silencioso. Fue la señora González quien sugirió que Rosa necesitaba responsabilidades, algo que la anclara al mundo. Así que un domingo, Miller trajo un cachorro mestizo del pueblo. Era pequeño, torpe y entusiasta. Lo dejó en el suelo frente a Rosa, explicándole que el perrito necesitaba que alguien lo cuidara. Por primera vez, vio un destello de algo en los ojos de la niña cuando el cachorro lamió su mano. Al día siguiente, Miller encontró un plato de comida para el perro cuidadosamente preparado. Rosa no había hablado, pero había actuado. La llamaron Luna a la perrita, porque apareció en sus vidas durante la luna llena. Luna se convirtió en la sombra de Rosa, siguiéndola a todas partes, durmiendo a los pies de su cama. Y lentamente, casi imperceptiblemente, Rosa comenzó a cambiar. Sus ojos seguían los movimientos de Luna. A veces, Miller juraba que la comisura de sus labios se elevaba ligeramente cuando el cachorro hacía algo gracioso. Con el paso de las semanas, la rutina se volvió menos incómoda. Miller notó que Rosa prestaba atención cuando leía el periódico en voz alta por las noches. Así que comenzó a leerle historias antes de dormir. La señora González le enseñó a Rosa a alimentar a las gallinas y a regar el huerto. La niña obedecía meticulosamente, realizando cada tarea con precisión. El primer gran avance ocurrió 2 meses después de su llegada. Miller regresó a casa para encontrar a Rosa sentada a la mesa de la cocina con un papel y un lápiz. Había dibujado, con sorprendente detalle para una niña de su edad, el retrato de una mujer y un hombre. Cuando Miller le preguntó quiénes eran, Rosa simplemente escribió en la parte inferior, mamá y papá. Esa noche, Miller añadió el dibujo a los documentos de Rosa que guardaba en su escritorio. A medida que pasaba el tiempo, Rosa comenzó a comunicarse más a través de dibujos y notas escritas. Resultó que la niña sabía leer y escribir bien, tanto en español como en inglés. Su madre había sido maestra antes de casarse.
En el pueblo, la gente comenzaba a acostumbrarse a la presencia de la pequeña niña silenciosa que acompañaba al sheriff los domingos a la iglesia, siempre con su perrita Luna a su lado. Pero no todos veían con buenos ojos esta situación. El juez William Peterson, un hombre corpulento de 50 años con una barba gris perfectamente recortada, expresaba frecuentemente su preocupación sobre la idoneidad de un soltero criando a una niña. El juez era el pilar de la comunidad, respetado por todos, conocido por su generosidad y su estricto sentido de la justicia. Su opinión pesaba más que la de cualquier otra persona en Timber Creek. Un día, mientras Mallory y Rosa compraban provisiones en la tienda general, el juez Peterson se acercó a ellos. Saludó cordialmente a Mallory y luego se inclinó hacia Rosa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Le preguntó a la niña cómo estaba. Rosa, como siempre, no respondió, pero algo extraño sucedió. Por primera vez desde que Mallory la conocía, la niña dio un paso atrás, aferrándose a la pierna del sheriff. El miedo en sus ojos era inconfundible. El juez se enderezó, comentando que era una lástima que la niña siguiera tan perturbada, y que quizás el asilo estatal sería lo mejor después de todo. Esa noche, Rosa tuvo la peor pesadilla en semanas. Miller la encontró gritando y agitándose violentamente. Cuando finalmente logró calmarla, notó que la niña había garabateado algo en su libreta de dibujos. Era un boceto rápido de un hombre con barba. Mellor no le dio importancia entonces, pensando que era solo otra manifestación de sus traumas. A la mañana siguiente, el juez Peterson visitó oficialmente a Mellor en su oficina. Le informó que, como juez del condado, estaba preocupado por el bienestar de Rosa. Había recibido informes de que la niña seguía traumatizada y que Mellor, como hombre soltero con un trabajo peligroso, no era el guardián adecuado. Peterson sugirió que él mismo podría encargarse de encontrar un hogar permanente para Rosa, quizás con una familia en Phoenix. Mellor, sintiéndose acorralado, argumentó que Rosa estaba progresando lentamente. Que ahora dibujaba, seguía instrucciones, incluso había comenzado a ayudar en pequeñas tareas domésticas. Pero el juez fue inflexible. Le dio a Mellor un mes para demostrar que Rosa estaba realmente mejorando, o iniciaría procedimientos formales para reubicarla. Lo que Mellor no sabía era que el juez Peterson tenía sus propias razones para querer alejar a Rosa de Timber Creek, razones que se remontaban a una pequeña granja en las afueras de Tucson y a un matrimonio que sabía demasiado. El ultimátum del juez Peterson sacudió profundamente al sheriff Mellor. Durante el mes siguiente, se esforzó más que nunca por ayudar a Rosa. Contrató a la maestra del pueblo, la señorita Parker, para que le diera clases particulares a Rosa 3 veces por semana. La niña demostró ser inteligente y aplicada, comunicándose perfectamente por escrito. La señora González le enseñó a cocinar platos sencillos y a coser. Mellor incluso construyó un pequeño estante para que Rosa pudiera tener sus propios libros. Pero a pesar de estos avances, Rosa seguía sin hablar. Las pesadillas continuaban, aunque con menos frecuencia. Y cada vez que se cruzaban con el juez Peterson en el pueblo, la niña se tensaba visiblemente. Mellor comenzó a notar un patrón inquietante: los peores episodios de Rosa ocurrían siempre después de ver al juez. Mientras tanto, el juez Peterson aumentaba sutilmente la presión. Comentaba con otros miembros respetados de la comunidad sobre la situación irregular en casa del sheriff. Insinuaba que quizás Mellor estaba demasiado apegado a la niña por razones equivocadas. Pronto, Mellor comenzó a sentir miradas de desconfianza cuando paseaba con Rosa por el pueblo. La tensión llegó a su punto máximo cuando el reverendo Simmons, influenciado por las insinuaciones del juez, sugirió públicamente durante el servicio dominical que los niños huérfanos deberían estar en familias completas y apropiadas. Varias familias que antes saludaban amistosamente a Mellor y Rosa comenzaron a evitarlos. Fue la señora González quien advirtió a Mellor sobre los rumores que circulaban. La mujer, indignada, le contó cómo el juez estaba pintando al sheriff como un hombre inapropiado para criar a una niña.
Miller, furioso pero impotente, se dio cuenta de que estaba luchando contra el hombre más influyente del condado. En casa, Mellor explicó la situación a Rosa lo mejor que pudo. Le dijo que algunas personas creían que ella estaría mejor con una familia con madre y padre, en vez de con un sheriff soltero. Para su sorpresa, Rosa tomó su libreta y escribió con letras grandes: «Tú eres mi familia ahora». Fue la primera vez que Mellor sintió lágrimas en sus ojos desde la muerte de Sarah. Esa noche, después de acostar a Rosa, Mellor sacó el whisky que guardaba para ocasiones especiales. Mientras bebía, repasaba sus opciones. Podría mudarse con Rosa a otro pueblo, pero eso significaría abandonar su trabajo y empezar de cero. Podría enfrentarse directamente al juez, pero sin pruebas de mala conducta, solo lograría empeorar su situación. Mientras contemplaba estas posibilidades, revisó nuevamente los documentos de Rosa, incluyendo los informes sobre el asesinato de sus padres. El informe era sorprendentemente escueto. Manuel y Carmen García, inmigrantes mexicanos, encontrados muertos en su granja. Se sospechaba de bandidos, pero no se habían realizado arrestos. La única testigo, su hija Rosa, había quedado muda por el trauma. Mellor frunció el ceño. Como sheriff, encontraba el informe demasiado superficial para un doble homicidio. Al día siguiente, Mellor le pidió a su ayudante que cubriera su puesto y cabalgó hasta Tucson. Allí visitó la oficina del sheriff local, presentándose como el guardián actual de Rosa García. El sheriff de Tucson, un hombre mayor llamado Jenkins, recordaba vagamente el caso. Le explicó a Mellor que la investigación había sido rápidamente cerrada por órdenes superiores. Cuando Mellor presionó, Jenkins se puso nervioso y admitió que el juez del condado había intervenido personalmente, declarando el caso resuelto. Miller regresó a Timber Creek con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras ayudaba a Rosa a prepararse para dormir, le mostró el dibujo que ella había hecho de sus padres y le preguntó suavemente si recordaba algo sobre lo que les había sucedido. Rosa se puso rígida. Después de un momento, tomó su libreta y dibujó una figura con barba. Luego, en un acto que dejó a Mellor sin aliento, la niña arrancó el papel, lo rompió en pedazos y comenzó a llorar silenciosamente. Mellor abrazó a Rosa hasta que se calmó, prometiéndole que nadie volvería a hacerle daño. Pero mientras la niña finalmente se dormía, una terrible sospecha comenzó a formarse en su mente. Los dibujos del hombre con barba. El miedo de Rosa hacia el juez Peterson. La investigación superficial. Las piezas comenzaban a encajar de una manera perturbadora. El día señalado para la audiencia sobre la custodia de Rosa llegó más rápido de lo que Mellor esperaba. El juez Peterson había convocado una sesión especial en el juzgado para determinar el futuro de la niña. Miller se vistió con su mejor ropa, peinó cuidadosamente el cabello de Rosa y juntos se dirigieron al juzgado, acompañados por la señora González, quien testificaría a favor de Mellor. El juzgado estaba lleno. Parecía que todo el pueblo había acudido a presenciar el procedimiento. El juez Peterson, imponente en su estrado, abrió la sesión explicando que estaban allí para determinar el mejor interés de Rosa García, una huérfana traumatizada que necesitaba un hogar estable y apropiado. Lo que nadie esperaba era que esta audiencia se convertiría en el escenario de una revelación que cambiaría para siempre a Timber Creek. El juzgado de Timber Creek, normalmente tranquilo, bullía de actividad aquella mañana. Los bancos de madera estaban llenos de vecinos curiosos, comerciantes y rancheros que habían dejado sus tareas para presenciar la audiencia. El olor a madera vieja y polvo se mezclaba con el aroma del tabaco y el sudor de los cuerpos apretados en el espacio insuficiente. La luz entraba a raudales por las altas ventanas, iluminando motas de polvo que flotaban en el aire tenso. El juez Peterson golpeó su mazo, llamando al orden con una autoridad que nadie en el condado cuestionaba. Su figura imponente, enfundada en una toga negra, presidía la sala desde lo alto del estrado. A su derecha, el secretario judicial preparaba pluma y papel para registrar el procedimiento.
El sheriff Mellor y Rosa ocupaban una mesa frente al estrado, mientras que el fiscal del condado, claramente incómodo con la situación, se sentaba en la mesa opuesta. Peterson comenzó explicando la situación. Una niña huérfana, traumatizada y muda, bajo la custodia temporal de un sheriff soltero. La pregunta ante el tribunal era simple: ¿era esta la situación más adecuada para el bienestar de la menor? El juez habló con aparente preocupación sobre la necesidad de una familia completa, de una figura materna, de un hogar estable lejos de los peligros inherentes a la profesión del sheriff. El fiscal llamó primero al reverendo Simmons, quien testificó que, aunque respetaba al sheriff Mellor, consideraba que una niña debía crecer en un hogar con madre y padre. Después testificó el doctor Wilson, quien admitió que Rosa seguía sin hablar, un signo de que su trauma persistía. Varios miembros respetados de la comunidad expresaron su preocupación por la situación irregular. Cuando llegó el turno de Mellor, este presentó a la señora González, quien describió con pasión los progresos de Rosa. Como la niña ahora sonreía ocasionalmente, como cuidaba de su perrita Luna, como ayudaba en las tareas domésticas. La señorita Parker, la maestra, testificó sobre la inteligencia de Rosa y su habilidad para comunicarse por escrito. Mellor presentó también los dibujos y notas de Rosa, demostrando que la niña se comunicaba efectivamente y que tenía un vínculo con él. Explicó cómo Rosa había escrito que lo consideraba su familia. El sheriff habló con una emoción poco característica en él, describiendo cómo ambos habían encontrado consuelo y propósito el uno en el otro. El juez Peterson escuchaba con expresión neutra, aunque quienes lo conocían bien podían detectar cierta tensión en la forma en que apretaba la mandíbula. Cuando Mellor terminó, el juez comenzó a hacer preguntas incisivas sobre la capacidad del sheriff para proporcionar estabilidad, sobre sus largas horas de trabajo, sobre la falta de una influencia femenina constante. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Rosa, quien había permanecido perfectamente quieta durante toda la audiencia, se levantó de su asiento. Luna, a sus pies, se incorporó también, alerta. La niña caminó lentamente hacia el estrado, con los ojos fijos en el juez Peterson. Un silencio absoluto cayó sobre la sala mientras la pequeña figura avanzaba con determinación. Mellor, sorprendido, intentó detenerla suavemente, pero Rosa se zafó de su mano. Al llegar frente al estrado, Rosa hizo algo que dejó a todos sin aliento. Señaló directamente al juez Peterson y, por primera vez en más de 5 meses, su voz resonó en la sala, áspera por el desuso pero clara como el agua. Rosa dijo que William Peterson había matado a sus padres. Lo dijo en español primero y luego en inglés, para que todos entendieran. Explicó que su padre había descubierto que el juez estaba robando tierras a familias mexicanas mediante documentos falsificados. Que sus padres habían reunido pruebas y planeaban denunciarlo a las autoridades federales. Que Peterson había llegado a su casa aquella noche, discutido con su padre y luego disparado a ambos. Que ella lo había visto todo desde su escondite en el armario. La sala explotó en murmullos conmocionados. Peterson, pálido de furia, golpeó su mazo ordenando silencio y acusando a la niña de mentir, de estar manipulada por Mellor. Pero Rosa no había terminado. De su bolsillo sacó un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. Al desenvolverlo, todos pudieron ver un gemelo de oro con las iniciales WP grabadas. Rosa explicó que se había caído del puño del juez durante el forcejeo con su padre, y que ella lo había recogido y guardado. El caos se apoderó de la sala. Peterson, descompuesto, intentó abandonar el estrado, pero el ayudante del sheriff, reaccionando instintivamente ante la confesión de un crimen, le bloqueó el paso. Miller, recuperándose de la conmoción, se acercó al estrado y declaró que, como oficial de la ley, solicitaba formalmente una investigación sobre las acusaciones contra el juez Peterson. El fiscal del condado, visiblemente perturbado, se puso de pie y declaró que, dada la gravedad de las acusaciones y la evidencia presentada, solicitaría inmediatamente la intervención de un juez federal y un marshal de los Estados Unidos. Peterson, comprendiendo que su posición se desmoronaba,
intentó una última jugada desesperada. El juez acusó a Mellor de fabricar toda la historia, de manipular a una niña traumatizada para vengarse de él por cuestionar su custodia. Afirmó que el gemelo podría haber sido plantado, que todo era una conspiración. Pero entonces, la señora González se levantó y habló. Contó cómo su propio esposo había perdido su tierra en circunstancias sospechosas 3 años atrás, como el juez Peterson había aparecido con documentos que supuestamente demostraban deudas inexistentes. Otros en la sala comenzaron a murmurar, recordando situaciones similares. Un ranchero mexicano mencionó cómo su primo había perdido su tierra. La viuda Johnson recordó cómo el juez había presionado a su difunto esposo para vender su propiedad a un precio ridículo. De repente, los años de abusos de poder comenzaban a salir a la luz. Miller, manteniendo la calma, ordenó a su ayudante que detuviera temporalmente al juez Peterson hasta la llegada de las autoridades federales. Mientras el ayudante esposaba al juez, este miró con odio a Rosa y luego a Mellor, jurando que esto no terminaría así, que tenía amigos poderosos, que ambos lo pagarían. Rosa, habiendo dicho lo que necesitaba decir, regresó junto a Mellor y, por primera vez desde que él la conocía, le tomó la mano voluntariamente. La niña miró al sheriff y, con voz suave pero firme, le dijo que ya no tenía miedo. Que ahora podía hablar porque sabía que él la protegería. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Se enviaron telegramas a las autoridades federales. El ayudante del sheriff custodió a Peterson en la celda de la oficina. Mellor tomó declaración formal a Rosa, registrando cada detalle de su testimonio. La noticia se extendió como fuego por todo Timber Creek, transformando la percepción de la comunidad sobre el respetado juez y la niña perturbada. Esa noche, cuando finalmente regresaron a casa, Mellor encendió la chimenea a pesar del calor de la temporada. Rosa y Luna se acurrucaron junto al fuego mientras él preparaba chocolate caliente, una rareza que había guardado para una ocasión especial. Sentados juntos, Mellor le preguntó a Rosa por qué había guardado silencio durante tanto tiempo. Rosa explicó que el miedo la había paralizado. El juez Peterson le había visto la cara aquella noche en su casa en Tucson, y ella temía que si hablaba, él la encontraría y la mataría como a sus padres. Cada vez que lo veía en Timber Creek, el terror la enmudecía nuevamente. Pero hoy, cuando vio que Peterson intentaba separarla de Mellor, su miedo fue superado por un sentimiento más fuerte: no quería perder a su nueva familia. Miller, conmovido, le prometió que ahora estarían a salvo, que la justicia se haría, que nadie volvería a separarlos. Rosa sonrió, una sonrisa plena por primera vez, y le pidió a Mellor que le leyera una historia antes de dormir, como cada noche, pero esta vez, añadió, quizás ella podría leer algunas páginas también. Una semana después de la audiencia, un juez federal y 2 marshals llegaron a Timber Creek. El juez Peterson fue formalmente acusado de doble homicidio y de múltiples fraudes relacionados con propiedades. La investigación reveló un esquema de décadas para despojar de sus tierras a familias mexicanas y pobres en todo el territorio, falsificando documentos y manipulando el sistema legal que él mismo estaba encargado de defender. Los padres de Rosa, Manuel y Carmen García, fueron finalmente honrados con un funeral apropiado en Timber Creek. Toda la comunidad asistió, incluso aquellos que semanas antes habían evitado a Rosa y Mellor. El reverendo Simmons, visiblemente arrepentido, ofreció un conmovedor servicio en inglés y español, hablando sobre la justicia y la redención. Las tierras robadas comenzaron un lento proceso de restitución a sus dueños legítimos o sus descendientes. La señora González recuperó el título de su propiedad, ampliando su pequeña granja. Otras familias mexicanas, inspiradas por la historia de Rosa, presentaron reclamaciones sobre tierras que les habían sido arrebatadas injustamente. En cuanto a Mellor y Rosa, el juez federal, impresionado por el vínculo entre ellos, formalizó la adopción en un procedimiento especial. Rosa García se convirtió oficialmente en Rosa García Mellor, conservando el apellido de sus padres biológicos como segundo nombre por deseo expreso de la niña y de Mellor.
Con el juez Peterson esperando juicio en la cárcel del condado, Timber Creek comenzó un proceso de sanación y transformación. El alcalde, reconociendo la injusticia que había prevalecido durante años, estableció un comité de igualdad donde tanto anglosajones como mexicanos tendrían voz en las decisiones del pueblo. La señorita Parker, la maestra, incorporó lecciones de español en la escuela, argumentando que en un territorio fronterizo, ambos idiomas eran igualmente importantes. Rosa, liberada finalmente del peso del silencio, floreció. Su voz, inicialmente vacilante, se fortaleció con cada día. Hablaba una mezcla de inglés y español, preservando el legado de sus padres mientras se adaptaba a su nueva vida. En la escuela, sus compañeros, inicialmente cautos, pronto descubrieron su inteligencia y calidez. La niña que una vez fue etiquetada como perturbada se convirtió en una de las estudiantes más brillantes y queridas. Miller, por su parte, encontró una nueva dimensión en su vida como padre. Los vecinos notaron cómo el ceño perpetuamente fruncido del sheriff se había suavizado, como ocasionalmente se le podía ver sonriendo mientras observaba a Rosa jugar con Luna en la plaza del pueblo. La casa que una vez estuvo llena de silencio y recuerdos dolorosos ahora resonaba con las risas de una niña y el ladrido entusiasta de un perro. El juicio de Peterson se celebró en Phoenix y fue un acontecimiento que atrajo atención territorial. Rosa testificó con claridad y valentía, describiendo la noche en que perdió a sus padres. Mellor permaneció a su lado, una presencia constante y reconfortante. Cuando Peterson fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua, Rosa simplemente tomó la mano de Mellor y le dijo que ahora podían volver a casa. 6 meses después de la audiencia que lo cambió todo, Mellor y Rosa celebraron su primera Navidad juntos. La casa estaba decorada con guirnaldas hechas por Rosa y la señora González. Un pequeño árbol, cortado por Mellor y decorado por ambos, ocupaba un lugar de honor junto a la chimenea. La señora González preparó tamales tradicionales, mientras Mellor horneó las galletas que su madre le había enseñado a hacer cuando era niño. Esa noche, después de intercambiar regalos sencillos pero significativos, Rosa le entregó a Mellor un último paquete. Era un cuaderno, cuidadosamente encuadernado por ella misma con la ayuda de la señora González. En la portada había escrito, "La voz de Rosa". Dentro, la niña había escrito su historia, desde los felices días con sus padres hasta el horror de perderlos, pasando por los meses de silencio y miedo, hasta llegar a su nuevo comienzo con Mellor. En la última página, Rosa había escrito, "Aprendí que a veces el silencio parece más seguro que la verdad. Pero también aprendí que la verdad, aunque dolorosa, es el único camino hacia la libertad. Perdí una familia, pero encontré otra. Y ahora sé que nunca más tendré miedo de usar mi voz". Mellor, con lágrimas en los ojos, abrazó a Rosa y le prometió que su voz siempre sería escuchada y valorada. Que juntos habían demostrado que incluso en los lugares más duros de la frontera, la justicia y el amor podían prevalecer sobre el miedo y la codicia. Esa noche, mientras Rosa dormía pacíficamente por primera vez sin pesadillas, Mellor escribió la primera entrada en su propio diario, algo que no había hecho desde la muerte de Sarah. Escribió sobre cómo una niña silenciosa le había enseñado a hablar nuevamente, no solo con palabras, sino con el corazón. Sobre cómo, al salvarla, ella lo había salvado a él. Sobre cómo juntos habían transformado no solo sus vidas, sino toda una comunidad. Y así, en la frontera de Arizona, donde la vida era tan dura como hermosa, una familia improbable encontró su lugar, demostrando que a veces las raíces más fuertes crecen precisamente en el suelo más difícil. Elena Martínez cerró cuidadosamente el diario, profundamente conmovida por la historia que acababa de descubrir. Miró nuevamente la fotografía de Rosa y el sheriff Mellor, maravillándose ante el poder transformador de la verdad y el coraje. Sus investigaciones posteriores revelaron que Rosa García Miller se había convertido en la primera maestra bilingüe de Timber Creek, educando a generaciones de niños tanto anglos como mexicanos en igualdad y respeto. Tras la muerte del sheriff Mellor en 1901, Rosa había continuado su legado de justicia,
luchando por los derechos de los mexicoamericanos en Arizona hasta su propia muerte en 1940, apenas unos meses antes. La escuela primaria de Timber Creek llevaba ahora su nombre, Escuela Rosa García Mellor, un monumento viviente a la niña muda que encontró su voz y cambió una comunidad. El antiguo juzgado donde el juez Peterson había presidido se había convertido en un museo local, donde la historia de Rosa ocupaba un lugar central, recordando a todos que la justicia puede tardar, pero finalmente llega. Mientras Elena organizaba los documentos para la exhibición del centenario, comprendió que había descubierto algo más valioso que un simple relato histórico. Había encontrado un testimonio del poder de la verdad frente a la autoridad corrupta, del amor frente al miedo, de la redención frente a la desesperación. La historia de Rosa, una niña rechazada que todos consideraban dañada, demostraba que a veces las voces más poderosas son aquellas que han conocido el silencio. Y que incluso en la tierra más dura, con suficiente coraje y amor, pueden crecer las raíces más profundas y duraderas.